Bien, Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Gracias por la eterna paciencia que tienes con cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque tú no terminas de enseñarnos, de instruirnos en las cosas de tu reino. Ante ti ponemos esta enseñanza y clamamos tu luz, tu amor y tu verdad. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para que podamos entender, conocer y aplicar en nuestras vidas la maravillosa y sanadora palabra de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Estamos entonces en la Coinonía Base, estamos viendo las puertas. Hoy es 3 de marzo de 2014. La clase que nos toca hoy es los seres malignos polifacéticos. Tenemos que platicar un poquito, vamos a entrar a una serie de rasgos bien interesantes, porque creo que así como Dios se ha revelado a nosotros, es necesario que Dios nos revele a los seres malignos y de esta manera tener una idea bastante clara. La temática que hemos estado estudiando, la primera fue la apertura del Señor, ya la vimos. La segunda, que es en la cual estamos, son los seres espirituales, y a la tercera que vamos a entrar es al hombre. En este momento estamos en los seres espirituales. La temática que hasta el momento hemos visto son varias. La primera fue la doctrina, la segunda fue la existencia, la tercera fue la naturaleza, el número y la organización. Estudiamos el servicio de los ángeles y ahora vamos a entrar a los ángeles rebeldes y el poder de las tinieblas. Tenemos que entrar y tenemos que desarmar esto. No porque ellos sean poderosos, sino porque la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de todo esto es una aplicación práctica para que aquello que antes nos hacía temblar de alguna manera podamos ver que su poder ha sido confiscado y toda su actividad está bajo los pies de la cruz del Cordero. Y por último, ver su destino final. Obviamente vamos a entrar a varias áreas que son sumamente importantes, pero para recapitulizar un poquito todo lo que hemos estado viendo, agarremos un poquito de aviada. Primero tenemos que ver a Lucifer antes de la caída. ¿Cómo era Lucifer antes de la caída? Tenemos que tener una dimensión de este ser espiritual y de qué posición, en qué lugar, cuál era su nombre y cuál era su principal servicio. Conociendo un poco lo que él hacía, vamos a poder entender cómo es su aplicación el día de hoy. Entonces tenemos que es una criatura creada, tiene nombre, tiene dones y tiene su propio ministerio. Esta clasificación que ustedes están viendo aquí es una clasificación de la reverenda Hitch y me pareció excelente la forma como ella la estudió. No vamos a estudiar todos los puntos, pero sí vamos a agarrar una pequeña cosmovisión de su accionar para que podamos entender la cita de Isaías y Ezequiel 28, Isaías 14 y Ezequiel 28. Darle una dimensión un poquito diferente, por cuanto los tiempos que estamos viviendo nos indican que posiblemente este personaje va a intervenir en una serie de acciones un poquito diferentes a las que ya hemos conocido. Entonces, a nivel de la creación, la palabra de Dios en Ezequiel y en Isaías habla de que él es un sello. Es un sello, esta creación fue sellado, fue lleno de sabiduría, quiere decir, no es tonto. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Entiende lo que está haciendo? Acabado en hermosura, eso quiere decir un ángel lleno de luz, un ángel con cualidades y habilidades preciosas, por cuanto Dios fue el quien lo hizo y dijo que fue acabado en hermosura. Tiene una vestidura, y cuando se habla de vestidura, estamos hablando de piedras preciosas. Hay 12 piedras. Cuando se habla del número 12, estamos hablando de las 12 tribus de Israel, pero el número 12 tiene una representación superior. El número 12 es gobierno, y quien gobierna es Dios. Y el gobierno de Dios está representado por 12 diferentes piedras. 3 piedras están en el norte, 3 piedras están en el sur, 3 piedras están en el este y 3 piedras están en el oeste. De alguna manera, el pueblo de Israel fue inundado con el gobierno de Dios, pero representado a través de 3 tribus y representado a través de 3 piedras preciosas. O sea que la vestidura de este ser tenía 9 piedras preciosas, tenía 9. ¿Cuántas les faltaba? 3. ¿Estaba él capacitado para llegar a tener las 12? No, por cuanto él era criatura creada.
Y Dios, en su propia esencia, que es eterno, Él tiene toda su vestidura completa en hermosura, en santidad, omnipresencia, etc. Cuando vemos esta serie de rubros así, nos damos cuenta de que todos los seres, nosotros que hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza, estamos invitados a un plano superior a los ángeles. Por cuanto los ángeles cumplen una función de protección para nosotros. Entonces, vestidura que tenía Lucifer, una vestidura de hermosura, y la música, tamboriles, flautas que fueron puestas a su principio. Por eso algunos hablan de que Lucifer también estaba encargado del coro celestial. En fin, su nombre se le habla de Lucifer, lucero de la mañana, y también conforme a la clasificación de Ezequiel se le habla de querubín. Al hablar de querubín ya estamos hablando de un rango. Recuérdense que hace 2 semanas, sí, pero hace 2 semanas creo que platicamos de serafines, querubines, arcángeles y ángeles, y dijimos agarremos esta denominación, porque hay demasiadas, y cuando hay muchas uno se pierde en tanta clasificación. Una sencilla que nos ubique, porque son puntos de referencia. Entonces, Lucifer y querubín, y sus dones, pues tenía varios dones. Entre ellos estaba bien posicionado, tenía una posición dada por Dios. Ahí la vamos a leer. Y al mismo tiempo, la palabra de Dios habla de que en esa posición donde él estaba era grande. Eso te hace ver que tenía poder. Dios no le ha quitado el poder a Satanás. Pero el poder de Satanás no puede contra la hermosura y la santidad de Jesucristo. ¿Estamos? Y es importante, por eso todos los que están en Cristo, guiados por el Espíritu Santo, el maligno lo que puede hacer es tentar, pero no puede dominar. Porque estamos bajo la soberanía del Cordero de Dios. Entonces vemos los dones. Y si vemos su ministerio, el ministerio que habla Ezequiel es que la función de él era proteger el santo nombre de Dios, proteger las piedras preciosas que habían en lo que se llama los lomos de Dios, o la espalda de Dios, o el Edén de Dios. Entonces, en función de esto podemos ver a Lucifer antes de la caída, un ser para alabar, bendecir y glorificar a Dios. Ahora, este ser tuvo problemas dentro de sí mismo, entonces hay que hablar de la puerta de la caída de Luzbel. ¿Cómo fue que cayó Lucifer? ¿Cómo fue que cayó esta lucero de la mañana? Entonces le hemos puesto puerta de la locura. Estoy tratando de agarrar todo lo que hemos visto e irlo sintetizando un poquito cada vez más. Puerta de la locura. Y en la puerta de la locura el pecado se originó con Lucifer. El pecado no lo creó Dios. El pecado fue una decisión de Lucifer. Así como usted tiene libre albedrío, usted puede escoger para bien o puede escoger para mal. Lucifer, bajo la voluntad de Dios, estaba en el plano perfecto. Cuando tomó decisiones por sí mismo, se separó, y el simple hecho de tomar decisiones opuestas a Dios se llama pecado. Entonces, del pecado se originó el Lucifer. Santiago 1, 13, 15, ¿quién nos da la respuesta para poder entender cómo podemos ver el pecado? Santiago 1, 13, 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En pocas palabras, Dios no tienta o hace para que el hombre caiga. Dios lo que hace es poner las condiciones para que el hombre crezca. ¿Estamos? A mí siempre me ha gustado un ejercicio, y es como, voy a aprovechar a mi nieto, todavía no camina, pues, pero cuando uno tiene sus hijos chiquititos y anda por un año, un mes, y ya se está parando, el niño se agarra de algo, ¿verdad? Digamos que al nieto o al hijo le gusta el helado. ¿A qué distancia le pondría usted el helado para que su hijo diera su primer paso? Cerquita. Tan cerquita que en vez de dar el paso, da el lengüetazo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces uno por amor le pone el helado cerquita. Entonces el niño, y mira al papá, no seas pura lata, acércalo más. Y uno se le acerca y le da el jalón con su boquita y se lo jalas otra vez, con la intención de que el niño se suelte. Eso es lo que yo llamaría una prueba de amor, una prueba para hacer crecer.
Pero ¿qué pensaría usted si usted tuviera un helado y hubiera una persona por ahí y pone vidrios en el suelo y el papá se pone a 3 metros y le dice al hijo, ven por tu heladito? ¿Qué le diría a usted? Eso es la tentación. La tentación es ofrecer algo, primero, que no va a cumplir, y segundo, que va a traer repercusiones sobre la persona, la herida y golpearse. Eso es lo que anda buscando Satanás. Entonces, el versículo 14 dice, sino que cada uno, ¿cada quién? Cada uno, ¿qué es cada uno? Es yo. No Dios, yo, señálese. Ahora, señale al amigo que está a la par, su hermano, y dígale yo, no le diga usted. Yo, así, aprenda a decir yo, pero señalando, yo, oye, es la primera vez que usted va a decir una gran verdad, yo. Bueno, ha dicho un montón, ¿verdad? Pero esta la va a ayudar. Dice, sino que cada uno es tentado, ¿cuándo? De su propio deseo. De su propio, por favor, considere esto. En Isaías 14 dice que, y pensó en su corazón, y pensó en su propio deseo. Por eso Santiago es sumamente importante que lo agarremos. La tentación comienza adentro con nuestros propios deseos. La palabra concupiscencia son deseos. Cuando los deseos son opuestos a Dios, yo mismo me estoy tentando para caer tontamente en una babosada. Póngale nombre a la babosada. Dice, es atraído y seducido. Cuando dentro de mi propio corazón yo pienso a crear las condiciones, creo un deseo opuesto a Dios, alimento ese deseo y yo mismo me lo como. Hay 2 palabras que son claves en nuestra vida espiritual. Una es sentir y la otra es consentir. Estas 2 palabras las tiene que tener muy presentes. Yo puedo sentir muchas cosas, pero si las consiento en mi corazón, consentir es pecado. Satanás sintió y consintió dentro de sí mismo el deseo desordenado de querer ser más a la posición que Dios le había dado. Por eso tenemos que regresar a esta cita. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, los deseos, después de que han concebido, consentido, la palabra concebido es consentido, después de que lo consintió, pongamos ejemplos más claros. Una mujer, un hombre, y la mujer mira a un hombre, y el hombre mira a la mujer, y desde el momento en que la mira la desean, y dentro de sí mismo pasaron la línea a eso se le llama adulterio, ¿sí o no? ¿En dónde apareció su deseo? Aquí. ¿Dónde se consintió? Aquí. Aquí ya pecó. Y lo que ocurrió en Satanás fue ahí, a nivel de su corazón, y lo vamos a leer. Entonces los deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Por lo tanto, ¿dónde se consumó el pecado de Satanás? En sí mismo. El pecado lo llevó a su propia muerte. El pecado hizo que su santuario fuera profanado. Gracias. Así es que no se trata de lo exterior, se trata de lo interior. Si en lo interior la batalla no es ganada, de una vez le digo que afuera usted pierde. ¿Me expliqué? Ok. Entonces vamos a ver las citas, vamos a leerlas despacito, porque necesitamos agarrar cómo era Lucifer antes y posteriormente cómo fue la caída. Isaías 14, 12, 15, y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. ¿En dónde lo decía? ¿En dónde estaba su deseo? En su corazón. Y en su corazón pensó, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. ¿En dónde comenzó su deseo? En su corazón. Y estando en su corazón, ¿a dónde cayó? Al abismo de su corazón. Fíjese usted. Todos los seres humanos tenemos un abismo dentro de nosotros mismos. Si usted no lo sabía, permítame decírselo.
Así como está el poder de las tinieblas afuera, permítame decirle que dentro de usted está ese poder del abismo. Y dentro de nosotros hay abismos. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que cuando ha metido la pata hasta la nuca, en pocas palabras, solo le quedaron los pelos, y usted siente que va cayendo en un abismo y no sabe cómo salir. ¿Usted le ha pasado eso? Y si ha sentido ese abismo, explíqueme ese abismo. El abismo de la desesperación. ¿Y usted cómo ha hecho para salir de ahí? No puede. Entonces, ¿cómo se sale de ahí? Confesando. Se confiesa el pecado y se clama. Y Dios te saca. Te saca de ese abismo, te saca de esa desesperación. Pero hay que clamar. Clamar es una gracia. No clamar, perdón la palabra, me suena un poquito fuerte, pero es estupidez. Ahora, la palabra estupidez tiene que ver con aquel que no cuerda sus sentidos. Que conociendo la palabra de Dios, todavía sigue haciendo tonterías que no concuerda con la palabra de Dios. Conociendo la verdad, prefiere la mentira. Conociendo la vida de rectitud, todavía prefiere seguir su camino de desviación. ¿Tiene sentido? No tiene sentido, pero ahí lo podemos ver. Entonces, vemos a Lucifer en un aspecto de cómo él, según Santiago, en su propio deseo, en su propia concupiscencia, subió y quiso ser como Dios. A la hora de la hora, en su corazón, él mismo ya estaba caído, cortado, abatido y echado a tierra a lo profundo del Sheol. Qué interesante la cita esta. Veamos la otra, Ezequiel 28, 13, 18. Aquí vamos a ver las características de Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. A ver, una idea, ¿cómo es el huerto de Dios? ¿Cómo es el huerto o la espalda de Dios? ¿Cómo es? ¿Verdad que no ha estado? Usted no ha estado ahí. Si usted hubiera estado ahí, usted sabe lo que era. Era el lugar de delicia, nada que Edén del hombre. Son dos Edenes. Está el Edén de Dios, el huerto de Dios y el Edén del hombre. Pero aquí estamos hablando de ese lugar alto, estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Y recordemos que todos somos hijos de la Nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, ¿se recuerdan? Somos hijos de la Jerusalén celestial. Y si somos hijos de la Jerusalén celestial, en algún momento nosotros estuvimos ahí como piedras preciosas. Ah, la voz, eso está muy jalado, no importa lo jalado. Un niño de tercero de primaria le enseño a dividir, ¿me entenderá? No, pero se le está preparando para que entienda ¿qué? La suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sí o no? Usted me dirá, ¿ala usted? Yo no puedo manejar eso. Le voy a poner varios ejercicios. Como ustedes saben, cuando los pacientes llegan con los médicos, pues llegan con quejas. Y las quejas se llaman síntomas. Si la persona llega con dolor de cabeza, una aspirinita. Y si llega con dolor de estómago, un anticolinérgico, un antiespasmódico. Y si llega con dolor articular, un antiinflamatorio. ¿Será eso la medicina? No. Esos son los síntomas. A veces nosotros a nivel espiritual nos dejamos llevar por ciertas cosas, pero no asociamos todo el cuadro para tener una imagen completa de la situación. Esa imagen completa de esa situación se llama el diagnóstico final o el motivo por el cual esa persona está enferma. Entonces, de síntomas pequeñitos, uno va haciendo deducciones, va haciendo interrogatorios, hace laboratorios y llega a una conclusión, opero o no opero, o le doy tratamiento. A nivel espiritual es igual. Es todo un proceso. Si tenemos un buen bagaje espiritual, una buena doctrina, buena palabra de Dios, los elementos se van a unir un poquito aquí y otro poquito allá. Y la estructura se va haciendo dentro de nosotros. Y de repente las expresiones que decimos tienen una consistencia tremenda en la palabra de Dios. ¿Cierto? La verdad tiene su conocimiento. Y la verdad tiene su entendimiento. Y la verdad tiene su aplicación. Son diferentes niveles de la misma verdad. Y en este proceso espiritual es donde nosotros estamos. Entonces, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿De cuántas piedras? Dice de toda piedra. Ahora vamos a ver esas piedras. Y cuéntelas, por favor. Cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice.
de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. El oro es el engaste, es como un cuadro y el oro está alrededor, pero solo hay 9 piedras preciosas. Si usted las cuenta, ahí están. Y dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y por eso que aquí se habla de su característica de la música y sus habilidades. Tú, dice querubín, ahí tiene el nombre. Y luego dice grande, por eso cuando hablé al principio, dice Lucifer, antes de la caída, puse estos elementos. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios, o sea, el santo monte de Dios es el Edén, es el huerto de Dios. ¿Tiene sentido? En medio de las piedras de fuego te paseabas. Al hablar de estas piedras de fuego, estoy hablando de usted y estoy hablando de mí. Aquí es donde, no llego a entender, bueno, no llegue, pero no se desaliente. Es parte de un proceso, Dios va a agregar todos los demás elementos. Perfecto eras en todos tus caminos. Yo puedo ser perfecto en este momento. Por ejemplo, un bebé que nace es perfecto o imperfecto. Si el médico lo examina, el pediatra lo examina y todas las pruebas son normales, no, pero es muy chiquito, pero es perfecto. O sea que la perfección es relativa en función al tiempo del bebé, ¿o no? Entonces, en ese momento Satanás o Lucifer fue encontrado perfecto. Pero una cosa que me encuentre perfecto no quiere decir que al día siguiente siga lo perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad tiene su explicación. Hay varias interpretaciones, no me quiero ir con muchas. Hasta que se halló en ti viene a ser como que descubrieron en mí algo que no está bien. ¿Qué es lo que no estaba bien en Luzbel? Si se va a Isaías, ¿qué es lo que no estaba bien? Conforme a Santiago, el deseo, la concupiscencia. Se halló en él algo que no estaba conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Él vio, él comparó, él deseó en su propio tejido, él hizo cosas, pero ¿puede escapar a Dios algo? No, no puede escapar nada. Entonces, ¿hasta qué se halló en ti maldad? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Al hablar de contrataciones, obviamente él tenía, por tener el puesto de querubín y grande, y tenía a su cargo la protección de las piedras de fuego, quiere decir que no era mudo, hablaba. Hablar es una forma de decirle a otro, voy a poner ejemplos para que ustedes me entiendan lo que se refiere contrataciones. Digamos que estamos todos sujetos a un rey, y sujetos al rey, puedo juntarme con Sergio, con Mario Roberto, y estar platicando de ellos, de la gran belleza de Dios y de su santidad, ¿cierto? Tal vez un instante, Dios es bueno, esa es la palabrita, y regresar rapidito con Dios, porque eso es subir y bajar, eso es pasearse, subir y bajar, ir y venir es eso. Pero si de repente dentro de mí ese deseo de querer ser como Dios, le digo a Sergio, fíjate vos qué interesante la cosa esta, Dios es bueno y es hermoso, pero fíjate que yo he pensado, ese pensar no es una contratación desagradable, porque estoy sugiriéndole a Sergio algo que no es propio. Contratación viene a ser una especie de una negociación, de un diálogo no propio, no adecuado. Trabajas para mí, pero estás haciendo las cosas para otro. Contratación, negocio, manipulación, engaño. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Fue echado y te arrojado, de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí comenzamos a ver más detalles. Aquí comenzamos a ver, él pensó que podía subir. Ahora, ¿por qué pensó que podía subir? Aquí está la respuesta. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Parte del problema de Satanás es que él pensó que por su hermosura y sabiduría a él le correspondía tal vez estar más alto según su criterio. Ahora, si usted ve el prototipo del pensamiento
¿Usted me diría a mí que usted no ha tenido esto en algún momento de su vida? ¿No ha tenido alguna especie de manifestación de proyección futurista en que yo seré, yo tendré, yo gobernaré, yo no sé cuántas cosas? Bueno, ya sabe de dónde viene. ¿Sí? Ya viene. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Cuando se habla de esplendor está hablando de luz. Quiere decir, a mi criterio, hay diferentes tipos de luz a nivel de los seres espirituales. Y este se vio en su sabiduría y en su esplendor. O sea, ya tenemos los motivos por los cuales él pensó que podía subir. Y en todo caso, los seres espirituales y el hombre lo que le compete es bajar, no subir. Y bajar es aceptar que no somos nada y que somos dependientes de Dios, que es por gracia y misericordia el proceso. ¿Lo estamos enfocando? Ok. Y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, aquí estamos hablando de la forma de sus contrataciones, y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Usted es un templo de Dios, yo soy un templo de Dios, y tal vez me voy a atrever a decir algo. Pecamos más interiormente que exteriormente. A ver, los que están de acuerdo conmigo, que levanten su pie derecho. Que no pueden. Es que no quiero ponerlos en evidencia, pero si quiere baile encima de la mesa. Es más adentro la fábrica que hacemos de ídolos, de imágenes, de proyecciones. Fíjese lo fácil que es. Usted puede tener una conversación con alguien y tal vez le soltó 3 que son grotescas. Y a los 15 minutos usted se está justificando en su pensamiento, es que se lo merecía. Es que si no hay hombres como yo, ¿quién le va a decir a este lo que es este? ¿Usted no ha caído en eso? No, aquí no. Entonces, ¿por qué no responden? No. ¿Verdad que sí? Y uno fabrica su propia autodefensa. ¿Qué derechos humanos tan equivocados? Yo merezco. Tenemos una especie de un trinket mecánico, emocional, que nos eleva cada rato por un montón de lados, haciéndonos pensar algo que en el fondo nosotros sabemos que no somos, pero tenemos que dar una imagen a los demás para que los demás piensen de nosotros algo bonito, ¿verdad? Ahora, imagínense que este piensa lo mismo que este y los dos están hablando de babosadas. ¿Quién es mejor? ¿Qué están proyectando? Una imagen falsa. Este mundo es una imagen falsa de uno mismo. ¿Sí? Si yo los cuenteo, ustedes me van a cuentear. A la hora de la hora, ¿en qué vivimos? En un autocuenteo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo nos gusta tener una idea equivocada, vivir sobre la idea equivocada y hacer que los demás se unan a la idea equivocada como que si fuera verdadera? Eso es parte de la política. Solo que la política tiene otro trasfondo. Esa es la política del Banco Mundial. Esa es la política de los sistemas filosóficos. Ni ellos mismos saben dónde están parados. Ni ellos mismos saben dónde está parado. Bueno, Lucifer, hijo de la mañana, tenía una alta posición, su título, querubín ungido. Querubín quiere decir fuerte y arar, o sea, tenía capacidad para trabajar. Y arar quiere decir, con su mente yo puedo trabajar dentro de usted. O sea, fuerte, sabio, con poder, grande, querubín. Imagínense lo que este ser espiritual desarticuló en el cielo. Pero ¿dónde comenzó todo? Si usted se va a Santiago, ¿dónde comenzó? En el corazón. Por eso los pensamientos que pululan dentro de nosotros tienen que ser agarrados y tienen que ser puestos a los pies de Cristo.
Tienen que estar sujetos a los pies de Cristo. No debemos de permitir que nuestra imaginación, fantasía, voluntad, entendimiento y todo este montón de elementos que son preciosos se desarticulen y cada uno comienza a funcionar por sí mismo. Dios le dio una posición de autoridad y dones preciosos, pero como resultado de la prosperidad y privilegios, la iniquidad entró en su corazón y se levantó el orgullo que le corrompió. Él pensó que merecía más. Eso se llama orgullo. Entonces, esta palabra orgullo la vamos a manejar mucho en este estudio en relación a Satanás y al hombre. El orgullo. Orgullo es ponerme por encima de mí mismo, hacer aparentar a los demás algo que yo no soy, hacer creer a los demás algo que yo no merezco. ¿Estamos? Entonces, el orgullo lo corrompió. El orgullo corrompió su voluntad en una triple forma. Estas tres palabras las hemos estado manejando: redención, revelación y satisfacción. En este caso, lo que Satanás o Lucifer hizo fue que en vez de poner redención, puso primero revelación, redención y satisfacción. Esto fue el motivo por el cual este querubín vino a caer. Fue separado, fue cortado, fue echado. Ya no está entre los ángeles que alaban, bendicen y glorifican a Dios. ¿Estamos? Es sumamente importante seguir la secuencia de lo que estamos viendo. Entonces, vamos a ver esta voluntad triple ya deformada. Y dice, subiré al cielo. Isaías 14:13. Aquí está el nacimiento del orgullo de revelación. La revelación quiere decir cuando yo tengo una idea, y esta idea está basada en la hermosura, en mis capacidades, en mis dones, y pierdo la perspectiva de aquel que me sostiene. Satanás perdió la perspectiva de quién era quien lo sostenía. En su revelación equivocada, su orgullo se enalteció. Él pensó, dice, subiré. Eso se llama revelación. Él no aceptó su condición de dependencia de Dios. ¿Me estoy explicando? El pensar que era merecedor de algo más arriba. Pienso que merezco mucho más. Bueno, aquí viene el primer interrogatorio. ¿Usted ha pensado alguna vez que su jefe no lo evalúa bien, que no lo quiere, etcétera, 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 y que lo están explotando, y que la vida no ha sido justo con usted, y que posiblemente usted piensa que es un aborto de la naturaleza tirado con onda de la otra parte del mundo? ¿No piensa usted? Amén. ¿Y de qué parte venís vos? ¿No son pensamientos erráticos? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Imagínese que muchos sostienen puntos equivocados. Satanás viene, te alimenta, usted agarra el pensamiento de Satanás y usted ya se siente como que es el oprobio de todos. Ya tergiversó el pensamiento bueno y agradable de Dios. Y comienza uno a trabajar sobre pensamientos negativos. Por eso solo hay dos pensamientos, el pensamiento de Dios y el pensamiento satánico. No hay otro. Aquí el filosófico, satánico. Todo lo que no alaba, bendice y glorifica a Dios, satánico. No, son cuentos. La ciencia que no alaba y que no reconoce el principio de Dios como fundamento de todo, satánico. De ahí viene toda la tergiversación. ¿Ya? Entonces la revelación nos viene a nosotros con un montón de ideas. Voy a poner un negocio, voy a invertir capital y al final le voy a pedir a Dios que lo bendiga. Y de allá arriba vendrá una voz que diga, ¿cómo no, chon? Eso es lo que hacemos. Edificamos conforme a nuestra revelación. Edificamos con nuestra idea poderosa, que se sustenta sobre la capacidad de la fuerza humana. Pero ¿cuánto tiempo vamos a vivir si no es por gracia y misericordia? Si estamos viviendo es porque Dios te está esperando que llegues a la cruz, no para que vos tengas un buen negocio, porque tu negocio va a dejar plata para la conversión. No es cierto. Que Dios lo puede utilizar, sí, y que lo hace, sí. Pero el fin es Cristo. Porque nos hemos perdido como ovejas descarriadas, y es Cristo quien viene a reunir su rebaño. Usted es parte del rebaño. ¿Estamos? Entonces ya tenemos el orgullo de revelación. Ahora vamos a la segunda. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Ese levantar
quiere decir, yo sé que estoy aquí, pero voy a subir. Ese subir sin el permiso de Dios, ¿qué es? Rebelión. Me levantaré de mi trono, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, levantaré. Adán y Eva solo tenían que comer, ¿sí o no? Comer era subir una grada, pero ese comer es redención, es el plan de Dios, porque si comes, ¿sí?, vivirás eternamente bajo la presencia de Dios. Entonces, ese subir es redención. En este caso, me levantaré, ya está en el orden opuesto. Primero fue revelación, y segundo dijo, yo mismo me voy a redimir, ya no necesito de Dios. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo pensábamos que éramos autosuficientes? Aparte de mí, ¿cuántos más lo sentían? ¿Cuántos de ustedes pensaron voy a ser el mejor arquitecto, el mejor médico, el mejor abogado, el mejor todo, y le voy a enseñar al mundo? ¿Qué le vamos a enseñar? Pero ¿por qué me siento tan solo el día de hoy? ¿O se sienten tan descubiertos que no quieren apoyarme? Pero es que yo como zapatero, yo nunca tuve eso. ¿Cómo no? Vos has de haber pensado, voy a dejar el zapato con la lengua afuera, de tanto brillo que le voy a dar. Cada quien tenía su imaginación, algo proyectó dentro de sí mismo. Entonces, el orgullo de revelación da origen al orgullo de... Entonces, él tuvo una buena idea en su mente, aparentemente buena. Y dijo, yo me puedo redimir, ya no necesito a Dios. Entonces, la revelación trae un fruto inmediato que es el orgullo de redención. Yo puedo, yo subiré, yo iré. ¿No fue eso lo que pasó en Isaías? Ok. Utilizando su propia fuerza, cree que puede redimirse de la posición dada por Dios. ¿Es posible esto? No. Por eso es que fue cortado. Ahora, ¿lo cortó Dios o él mismo se cortó? Fíjense ustedes que es curioso. Ustedes han visto a los niños que cuando han hecho algo malo y uno le pregunta, ¿y fuiste tú? Generalmente, ¿qué hacen los niños? Bajan su párpado. Ese bajar su párpado es exclusión. Ya no pudieron resistir la mirada de Dios. Ya no pudieron resistir la santidad de Dios. Y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12, 14. En su corazón él vio estos dos procesos y en su pensamiento nace el orgullo de satisfacción. ¿Cómo el uno conduce al otro? Tuvo un pensamiento, orgullo de revelación. Él pensó que él podía por ese pensamiento redimirse. Y el siguiente es, si me puedo redimir, ya no necesito a Dios, voy a trabajar como Dios, soy mi propia satisfacción. ¿Ha pensado usted cómo está el mundo? Dígame, ¿cómo está el mundo? Revelación, redención y satisfacción. Así está creciendo el mundo. Y así el hombre se está enalteciendo y cada vez apachurrando el sándwich donde usted y yo estamos, diría yo. Solo que a nosotros ya la presión de arriba y de abajo nos viene del norte. Porque nuestra concepción ya es diferente. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Vivir o morir es parte de un proceso en el cual sabemos que no está fuera del control de Dios. Por lo tanto, el poder satánico y toda su influencia diabólica, engañadora, como adversario, como engañador, manipulador, etcétera, comienza a caer ante las verdades que Dios está poniendo en nuestros corazones. ¿Cierto? Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Podía este ser creado ser igual a Dios? Ni siquiera tiene la imagen y semejanza que tiene el hombre. Por eso, si nos ubicamos bien y bajo la sangre, el nombre poderoso de Jesucristo, no puede contra nosotros.
Ahora, si no tengo esta verdad, este conocimiento práctico en mi vida, soy como olas del mar. Y regreso. Pero el conocimiento trae poder. Ahora, el poder no es poder por poder, es para la honra y la gloria de Dios. Cambia todo el concepto. Pero estos tres tipos de orgullo en sí mismo es un engaño, un autoengaño, lo que nosotros hemos llamado la escuela de la autorrealización. Es querer hacer su voluntad por encima de la voluntad preciosa de Dios. Un pensamiento fuera de la voluntad de Dios es iniquidad, es transgresión. Allí se comienza el problema. Por eso, ¿dónde tiene que ser agarrado el pensamiento? Aquí adentro. Qué bonita esa mujer, hasta ahí llegó. Qué bonito ese que viene montado en ese caballo con 2 pistolas y sombrero, hasta ahí llega. Ya cualquier otra cosa fuera de eso uno sabe que ya está propiciando una caída. Dios no le permitió subir. ¿Por qué Dios no le permitió subir? ¿Por qué muchos de nosotros no subimos? Yo muchas veces le decía a Carol, no sé qué pasa en mi vida, pero con toda la preparación académica que Dios me ha dado, yo no sé por qué no estoy en ese lugar donde yo creo. Y ahora entiendo que fue su mano la que no lo permitía. Fue su mano. Su mano no lo permitió. ¿Sí? Esa es una experiencia. Y otra que se las cuento, porque aquí hay hermanos que pensaron igual que yo, equivocadamente cierto aspecto. Una vez el Señor me mostró su mano. Yo estaba enojado con el Señor. Entonces le dije, ya no más te sirvo, ya me cansé de servirte, le dije. Y sobre todo servirte para recibir los leñazos de esta congregación donde estaba antes y para recibir la mentira y un montón de cosas. Y ahí estaba yo paradito. Y el Señor me dijo, no pasarás de mi mano. Y yo le dije, pasaré de tu mano. ¡Ja! Ahí estaba ¿quién? Un diablito. Espérese. Entonces me vi en la mano de Dios y vi a Angelito aquí. Quiero decir yo, ¿va? No un angelito de allá. No, yo no tengo alas. Entonces estaba aquí. Y mi vida comenzó a hacer muchas tonterías, ya conociendo al Señor. Comenzó a hacer muchas tonterías y yo le dije, voy a pasar esa mano. Total que mi imagen se fue, así, y plum, y de repente desaparecí de la mano. Y dije, vencí. Y el Señor me llevó abajo y yo comencé a buscarme. ¿Y dónde estoy? No atravesé la mano. Su misericordia me sostuvo por su gran amor. Me estoy explicando. Yo hice un montón de cosas, no puede ser, Señor. Él entendió mi enojo y sabía que en mi enojo había parte de elemento de razón porque Él me había enseñado la verdad. Y no podía ver cómo hermanos, manipulando la verdad, querían trocear las cosas de Dios. O sea, bajo un principio de vista, Él sabía lo que había en mi corazón. Pero después me dijo, no pasarás de ahí a pesar de, porque no es la ruta es para arriba, no la forma como tú lo estás haciendo. Entonces muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Pregunto. Pueblo de Dios, peleamos con Dios, le echamos la culpa a Dios de todo. Eso es lo que le pasa a la mayoría de países latinoamericanos. Ahorita le echan la culpa a Estados Unidos de todo, ¿eh? Venezuela que Estados Unidos, que Ecuador que Estados Unidos, que todo es culpa de Estados Unidos. Y cada quien tiene su propia problemática. Es como que yo le echara la culpa a todos los demás. Puro Adán, ¿va? La mujer que tú me diste. Bien, entonces Dios no le permitió subir. No era digno de esa posición. Criatura creada, no tenía el poder del Altísimo, tenía poder dado por Dios, pero no la naturaleza de Dios. Dios lo arroja, lo saca del cielo. Veamos un esquema. Dios probó la lealtad y voluntad de Lucifer mediante sus posesiones y su independencia. Todos los ángeles fueron probados y todos los ángeles tenían que tomar decisión. Vamos a ver ciertas características y con esto terminamos el día de hoy. Vamos a ver las posesiones y lo que se llama la independencia, 2 elementos que vamos a cruzar el día de hoy. Según Ezequiel 28, ¿qué tenía él? Sabiduría. Y su sabiduría era completa, madura, con entendimiento, con conocimiento. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Conforme a la palabra de Dios, eso es. ¿Era hermoso o era feo? Hermoso, sin defecto, con 9 piedras preciosas. ¿Hasta qué?
Vean ustedes, con esto lo que quiero decir, es que como dicen algunos, yo soy apóstol de los apóstoles. Cuidado, mi hermano. Es que yo soy un alabador. Y mire, yo soy un predicador. La liberación. Los dones dados por Dios, démosle gracias a Dios por los dones. No alabemos los dones. No nos quedemos en los dones. Es una trampa espiritual. Caemos con una facilidad increíble en todo esto. Música, capacidad y habilidad. Un alabador del trono de Dios. Y multitud de mercancía. La capacidad de hablar y de proyectar. Si él cuidaba, obviamente él tenía capacidad de enseñar. Él tenía capacidad de enseñar. Ahora vamos a ver la independencia. ¿Dónde estaba Lucifer? En el paraíso. No era el Edén del hombre, era el paraíso, la espalda de Dios. Este lugar de Dios, ¿qué hacía él ahí? Era un lugar de delicia y de placer. Allí no había pecado, allí estaban en paz, estaban en armonía. Era querubín cubridor, o sea, tenía poder y posición alta. Algunos refieren esto, o especialmente la reverenda Hitch, hace referencia a que era un cubridor de la santidad de Dios. ¿Cómo es esto? Si usted se da cuenta en el propiciatorio, ¿se recuerdan que es un mueble? Están dos querubines, tocan la sala los querubines y la voz de Dios, ¿de dónde sale? De en medio de ellos. En pocas palabras, ellos cubren. ¿Ya agarraron la idea? Ok. De ahí, del santo monte de Dios. El santo monte de Dios, conforme a la palabra, y ahí Isaías está en el norte. Es una forma de clasificar, está en el norte. Pero si usted agarra el tabernáculo, usted diría, bueno, este es el este, el oeste, el norte y el sur. El este es la puerta por donde entran todos, o entra el sacrificio, ¿sí o no? Y el oeste es donde está la cabeza, ¿cierto? ¿A dónde cree usted que quiso subir Lucifer? Al norte, porque lo dice Isaías, quiso subir al norte, pero Dios es Dios y puede estar donde quiera, y dice que cambió su posición y la puso en el oeste. Por eso es que para nosotros, en el plan de salvación, Satanás se equivocó, como en su idea principal. ¿Y dónde puso su trono? Siguiendo la cruz, podemos ver que altar de bronce, altar de lavacro, altar de oración, candelabro, panes de proposición, propiciatorio y el arca. En pocas palabras, el trono de Dios lo cambió del norte y lo puso en el oeste, porque era el lugar donde estaban las tres piedras de humildad, las tres piedras de mansedumbre, las piedras que no podía obtener Satanás. Por ejemplo, ¿Satanás se arrepintió? No. ¿Tenía Satanás humildad? No. ¿Podía reconocer la grandeza Satanás? No, solo en sí mismo. Por eso 9 piedras, piense, 3 piedras en el este, 3 piedras en el norte y 3 piedras en el sur. ¿Cuántas piedras le faltaba? 3. Y él pensó que estaban en el norte y Dios puede poner su trono donde él quiera. De hecho, su trono, ¿usted diría que el trono de Dios está en el altar de bronce? Sí. Y usted cuando se arrepiente, yo voy al lavacro. No es cierto, va al trono de la gracia. A la voz, pero en ese orden Dios está en todo lugar. Y es cuestión de actitud. No es nosotros, es la misericordia y gracia que Él se aproxima al necesitado. Así como pasó con Egipto, cuando estaba el pueblo de Dios, clamaron a Dios y Dios les envió un Salvador. Al Mesías, a Moisés. Y comienzan un proceso. Ese mismo proceso de ese pueblo es lo que Dios está realizando con nosotros. Por eso es importante entender todo esto. Y caminaba en piedras de fuego. Quiere decir, caminar esta era la espalda de Dios, es una forma de hablar. En la espalda de Dios es el lugar de lo que se llama el mar del olvido. El mar del olvido es todo pecado que nosotros hemos confesado. ¿A dónde lo metemos? Al fondo del mar. ¿Pero qué es el fondo del mar? Sino la espalda de Dios. Porque el fondo del mar es un lugar
Pero la espalda de Dios es donde el pecado desaparece, por la sangre del Cordero. El fondo del mar es una expresión para decir, ya no lo miraré. Bueno, si ya Dios no lo mira, ¿dónde está? Atrás. ¿Me expliqué? Entonces caminaba de arriba hacia abajo, a ambos extremos. Como quien dice, era un querubín grande, tenía posición y tenía un ministerio. Y el ministerio era cubrir la gloria de Dios y ir de arriba hacia abajo y cuidar las piedras preciosas. ¿Quiénes eran las piedras preciosas? ¿Qué dice Primera de Pedro acerca de nosotros? ¿O qué dice el Nuevo Testamento de nosotros? ¿Qué somos? Piedras vivas. ¿Para edificar qué? El edificio espiritual. O sea, yo no puedo agarrar una cita. Ah, sí, la cita. Es como el médico agarra un síntoma, otro síntoma y dice, lo que usted tiene es fiebre tifoidea. O lo que usted tiene es una meningitis. O tiene una apendicitis. Eso es. La palabra de Dios, un poquito aquí, un poquito allá, y todo el cuadro se va armando. La palabra de Dios se responde a sí misma. ¿Ok? Quiero terminar con este cuadro. Ok. Lucifer destruyó su propio santuario. Isaías 14, 12, 13, tú que decías en tu corazón, desde el momento en que él lo deseó en su corazón, vino todo el problema. Entró la iniquidad y fue lleno de ella. Aquí estamos viendo cómo se corrompió, cómo pecó, cómo profanó su santuario. Esto ya lo leímos. Desplazó, violentó la verdad por su orgullo de revelación, redención y satisfacción. Este es el esquema que me interesaba. Digamos, es esto que estoy poniendo aquí, es esto. Este esquema. Estamos viendo que en el trono o en el seno de Dios está lo escrito, ¿verdad? El rollo. Hay una tiniebla de amor que rodea la santidad y la hermosura de Dios. Cristo fue engendrado. Y Cristo engendrado, por medio de Cristo se hace toda la creación. Sigamos el esquema. Entonces estamos viendo el consejo de Dios. Inmediatamente vamos a ver que por medio del consejo, pues, hay una decisión. Y la decisión es que Cristo y por medio de Cristo se haga todo. Entonces lo primero que se hicieron fueron los seres espirituales, que está allá, amarillo, grande. Pero algo entró. ¿Será que algo entró o en sí mismo él se contaminó? No importa cómo haya sido. La cuestión es que él alteró el orden de Dios. Alterar el orden de Dios es decir, mi pensamiento es superior a tu pensamiento, mi pensamiento es mejor. Y como mi pensamiento es mejor, voy a hacer lo que yo quiero. Él pensó, primero, revelación, redención y satisfacción. Y esto trajo a su vida su propia perdición. Ahora, ¿cuál es el orden de Dios? ¿Cuál fue el orden de Satanás? Se alteró. Agarre usted una computadora y cambie los cables y dígame cómo se va a poner. Ahora, si yo agarro los cables de su cerebro y cambio dos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo creen usted que nos encontró Cristo? Fundidos. Ahora es Él el que está organizando todo nuestro sistema. A mayor conocimiento y a mayor verdad, los cables verdaderos se están uniendo. Ahora veamos. Satanás, ahí está, de la luz que tenía, se volvió oscuridad. Ahí estaba perdido, ya no tenía para dónde. El lago de fuego estaba reservado para él. Pero media vez Dios hace la creación y Dios pone al hombre en medio y a la imagen de Dios. ¿Quién se acerca al corazón del hombre? Media vez el hombre cae, ya tiene Satanás un lugar que habitar. En este caso es la parábola de la cizaña. Y Dios sembró bien, pero entró algo en el corazón del hombre. Y eso que entró en el corazón del hombre, los sembradores llegan con el dueño de la viña y le dicen, Señor, ¿qué hacemos? ¿Sacamos la cizaña? No, esperen. Porque si sacamos la cizaña le quitamos la vida al otro. Hay que esperar que crezca la buena semilla, que llegue la buena semilla, que crezca la buena semilla, que agarre fuerza la buena semilla y quitamos la cizaña. Eso es lo que está haciendo Dios en nosotros.
Ahora podemos ver el proceso de Satanás, lo que está haciendo y la forma como Dios está ordenando nuestro pensamiento para que no caigamos o sigamos cayendo en ideas promovidas por nuestro propio corazón, que es revelación engañosa. ¿Estamos? Ok, termino con esto. Estamos viendo la primera apertura, la número 1, Cristo engendrado, la creación de los seres espirituales, y la tercera puerta, la caída de Lucifer. Y en la caída de Lucifer encontramos varios elementos. Ahí está la mano de Dios. Podemos ver, pensó en su corazón subir mi revelación personal. Me sentaré en el trono, mi redención personal. Yo seré como Dios, mi satisfacción personal. Tal vez a usted le es un poco difícil entender estas 3 palabras, pero le voy a poner algo mejor. ¿Quién me lo lee? ¿Qué opina usted de esto? ¿No es lo mismo? Sí, el yo, es yo podré, yo subiré, pero Cristo vino a decir, no puedes. Cristo nos está reordenando nuestro pensamiento. ¿Estamos? Ok, vamos a terminar aquí el día de hoy, por el tiempo. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la ternura con la cual nos tratas y sobre todo porque tu palabra, que es amplia, eterna, sabia, de hecho tu palabra fue escrita antes de la creación del mundo. Lo que hicieron los escritores fueron copiar, Señor, copiar de ti. Hicieron un dictado de lo que tú decías. Y la palabra nos viene a revelar todo el proceso que por ignorancia, por debilidad, por flaqueza, no teníamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por hacernos caer en los puntos principales y gracias porque nos da una nueva consistencia, un nuevo escudo y una nueva espada de batalla para nuestra vida, nuestra familia, la iglesia que tú nos has dado. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas, sus matrimonios, sus hijos, su familia, su trabajo y clamamos para que Dios le dé hoy otro chance más, otra oportunidad más de llegar a otro y hablarles del amor de los amores, del príncipe de paz, del rey de reyes y señor de señores.